Artesan, un buen amigo en tu mesa. Hacé como Petro y Cairo. Si de cortinas se trata, elegí Cortifaz y modernizate. 0800 2678. Queso rallado artesano, recomendado por Sergio Puglia en todas sus comidas. El queso se llama artesano. Presenta Helpline, el botón que puede salvar vidas. Helpline, seguridad para el adulto mayor. Bueno, vos ya lo sabés, a la hora de hacer tus compras, cuando vayas a hacer tus compras, tomate unos segunditos. Fíjate que diga allí Industria Uruguaya. Acá apoyamos la industria nacional. Porque consumiendo productos uruguayos generamos más fuentes de trabajo y fortalecemos nuestro país. Apostemos a lo nuestro, a lo uruguayo. Es un apoyo de Termotanques Warners, tanque de cobre, 20 años de garantía. Marcel Calzados, si pensaste en calzado de cuero, pensaste en Marcel. Queso rallado artesano, es queso, naturalmente artesano. Pinturas Ulbrica, fabricación nacional con tecnología alemana. Bueno, ingresamos en el tema que les prometí antes de mandar la tanda, un poco de qué manera vamos a mirar esto que se instaló extrañamente en la campaña, un comentario en un tuit sobre empleo, desempleo, cifras, en alguna medida lo que se dice, lo que se maquilla, un 9%, un 13%, los empleos públicos. La motivación de generar esa discusión, la respuesta de todos los actores políticos, que también fue llamativo, y una discusión en la que para el economista Talvi se centra en su propia área de mayor conocimiento. Así que bueno, tenemos un tape motivador para ingresar en el panel mientras Anabela llega a tomar contacto con Ernesto Talvi, que nos está esperando. Vamos a ver ese tape y vamos a tratar de entender un poco, en base a la producción, de qué estamos hablando cuando hablamos de estas chispas que se armaron en plena campaña. Véanlo. El economista y candidato a presidente por el Partido Colorado Ernesto Talvi publicó el pasado jueves un gráfico en la red social Twitter con el que ilustraba una afirmación que le generó críticas desde el Frente Amplio. Talvi dijo que no cuestiona al Instituto Nacional de Estadística, pero la cifra de desempleo está en 9% a causa del aumento de empleos públicos durante los gobiernos del Frente Amplio, y que si no fuera por esto, el desempleo sería del 13%. Está en 2 dígitos y está por arriba de la tasa de desempleo que recibió el Frente Amplio al comienzo de su gobierno. O sea que el modelo de reducción de empleo del Frente Amplio fue crear empleos públicos que no redundaron en mejores servicios para la población, no redundaron ni en mejor educación, ni en mejor salud, ni en mejor seguridad. Más aún, más grave aún, empleos públicos para los que no hay recursos genuinos para pagar y que el país se está endeudando para poder sostener de manera artificial. El planteo del candidato colorado es no llenar vacantes y priorizar áreas de gestión para ahorrar 120 millones de dólares. No vamos a reponer vacantes a nivel general. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que fallecen y que se jubilan no las vamos a reintegrar a nivel global. Eso implica que vamos a ir redimensionando la plantilla de funcionarios en 9.000 por año, de manera tal que al cabo de 5 años vamos a reducirla en 45.000. El subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, descartó que esto sea así y acusó al aspirante a la presidencia de tener inconsistencias que alarman al deconstruir los índices de desempleo. Por su parte, el doctor en Economía y docente de la Facultad de Ciencias Económicas, Matías Brum, respondió a Talvi en redes sociales y cuestionó la interpretación que hizo de las cifras. No es nada serio asumir que todos los que consiguieron empleo público de 2004 en adelante hubieran permanecido desocupados si no hubieran conseguido ese empleo.
El exministro y grado 5 en Economía Laboral, Daniel Olesker, grabó un video que fue difundido por varios militantes frente amplistas en redes sociales, donde se muestra sorprendido por las declaraciones recientes de Talvi. El argumento es que todos los trabajadores públicos que ingresaron desde que el Frente asumió, que son entre 65.000 a 70.000, no deben ser considerados ocupados, sino desocupados. Lo suma al numerador de los desocupados y eso le da la tasa. Yo pensé, cuando miré eso, pensé y dije, yo soy el grado 5 de Economía Laboral de la Facultad de Ciencias Económicas, la materia que da desempleo, y si un estudiante me contesta eso respecto al desempleo, pierde el examen. Bueno, acá están algunas de las repercusiones, hubo otras. Yo quisiera empezar con ustedes tratando de analizar a qué se debe, según ustedes, la repercusión que la tuvo, quizá porque es materia económica, porque es materia empleo, uno de los temas principales de campaña, quizás porque se advirtió que se le podía pegar, no sé, es un poco lo que estoy tratando de preguntar. Y segundo, ver un poco cuál es la motivación de tirar el tema empleo, desempleo. Por parte de Talvi. Por parte de Talvi. Esas son las dos cosas que me gustaría, que al menos son mis dudas, lo que yo le preguntaría a Ernesto Talvi cuando... Ya lo vamos a tener. A mí me parece que hay tres razones por las cuales esto ha generado tanta repercusión. La primera es porque estamos hablando de empleo y hoy es una de las principales preocupaciones, si no la principal en la sociedad. La segunda porque estamos hablando de los funcionarios estatales. Yo no les llamo funcionarios públicos, los llamo funcionarios estatales, porque, entre otras cosas, porque ser funcionario público, lamentablemente en este país ha pasado a ser un término peyorativo, lo cual es realmente lamentable. Decir que alguien es funcionario público tiene un tono peyorativo. Es un cómodo, un instalado, una persona que ya tiene la tranquilidad de por vida. Eso es lamentable. Está mal llamarlo así, aunque refleja esto que también es una preocupación, esa notoria asimetría que hay entre la gente que está en el Estado y la que no está en el Estado, y que tiene Viejo tema. notorias condiciones distintas en su trabajo. Ahora podemos manejar algunas cifras. Tema del que habló Jorge Valle en su momento. Y Talvi también. Sí, Sí. Recuerdo a Jorge Valle pegando fuerte, insistiendo sobre este tema, ¿no? Claro, y lo tercero es que efectivamente es un hecho político porque Ernesto Talvi es economista, entonces todo lo que diga en este ámbito, donde se incluyen los temas del empleo, tiene una sensibilidad especial, y si hay una suerte de traspié, para mí lo hubo, ahora lo vamos a hablar con él, evidentemente que es motivo de mucha polémica política. A mí me parece que es un tema muy interesante que se plantee, hay que ver con qué números y con qué argumentos, por supuesto, pero sobre todo lo que está en cuestión son los números aquí. ¿Denise? Mira, a mí me parece que primero es una respuesta. Creo que Talvi se dolió mucho con el tema de Robert Silva y la polémica de si había violado o no el código de ética de la Orsea. Estaba alejado, cayó en las encuestas y quiso volver al ruedo fuerte. Y como decía Nicolás, la economía es su tema, ¿no? Creo que de los tres candidatos, el que más se para técnicamente con fuerza para explicar, no a través de un asesor, sino él como candidato presidenciable sobre economía, es él. Es el que tiene más instrumentos porque, bueno, tiene una formación, además, internacional en el tema. Entonces, me parece que el tema fue inteligente, el planteo fue ocurrente, pero mi duda es si la población va a empatizar con ese tema y se va a involucrar, de hecho, más allá de los tweets de, ¿no? En broma o mismo la academia, porque los que han hablado son los economistas, la academia y los medios de comunicación. Sinceramente, en la calle yo no escuché a nadie diciendo, ay, pero ¿te parece que el desempleo es de 9 o es de 13? O sea, la gente está preocupada con desempleo, Sí, pero creo que la gente estaría mucho más, y acá, ¿no? De metereta nomás, capaz que estaría mejor decir, bueno, yo contesto estos números, ¿cómo voy a solucionar yo eso? O sea, ¿cómo vamos a limpiar el Estado, hacer más efectivo, ¿no? el sector público y cómo vamos a generar empleo? Porque la gente de última quiere estar empleada. Claro que sí. Después de la tasa de 9, 15, obviamente que es preocupante, pero lo importante para la gente es tener empleo. Interesante la mirada de alguien extranjero que nos mira, que nos ve. Igual ya cada vez menos extranjera, la prescribimos. ¿Eh? La prescribimos a Denise.
Para mí es muy criolla. No, es que no soy Prescribió y es economista, uruguaya. yo hablo como La nacionalizamos hace tiempo. Muy bien, un planteo, he definido el planteo ocurrente, inteligente, interesante. ¿Usted? Yo te digo, a ver, me comprenden un poco las generales de la ley, Sí. pero sin perjuicio de eso, yo en general ustedes saben que trato de no perder la objetividad, y de hecho es la credibilidad de la que vivimos. Y te voy a ser bien franco, creo que efectivamente Ernesto es economista, y es economista de fuste, aparte, porque es economista y es un tipo formado en el exterior, y creo que sus credenciales están fuera de discusión. Paso uno. Segundo, creo que se llevó a la discusión del plano técnico una discusión que es netamente política. Y les diría que 90 y pico % política, sin perjuicio de ser presentado en formato de gráfica. Digo, evidentemente él no cuestiona la calidad de los datos, lo ha dicho por ahí varias veces. Lo primero que dijo. No cuestiona la medición del INE, con lo cual yo creo que lo que cuestiona es justamente cuánto del porcentaje del empleo actual está vinculado a la función pública. Si yo he estado, yo de economía por lo general le pregunto a Lucich, así que naturalmente no me voy a meter en temas de economía, pero como ciudadano que mire la tele, ¿tá? Y que ve una discusión política, yo creo que uno siempre trata de llevar la discusión en el plano que más le conviene, ¿no? Para discutir de mejor manera. Evidentemente, en este caso, la discusión política que el Frente Amplio tiene problemas para dar en cuanto a la cantidad de empleos que ha dado a través del Estado, es más cómodo ir a una discusión de cuál es la medición técnica en cuanto a 2 porcentajes de gráfica, que como dice Denise, en la discusión técnica se diluye al grueso de la sociedad. Y te termino. La discusión es la siguiente. Yo, que soy el Estado, empleo, que es el tema históricamente más importante de la historia del Uruguay. Siempre el empleo ha sido el tema 1, recientemente desbancado por la seguridad, pero históricamente tema 1, y si no es 1, es 2. Si yo logro mostrar, Frente Amplio, que el candidato que representa la mayor solvencia en materia económica y que hace mucho pie en la calidad técnica de sus equipos, tuvo una suerte de traspié, cuando en realidad lo que ha querido hacer es evidentemente un planteo político, también logró pegarle por debajo de la banda de flotación. Entonces, al final, esto no es otra cosa que una discusión comunicacional política. Entonces, ¿por qué? Y termino. ¿Por qué no discutimos mejor qué cantidad de funcionarios públicos tenemos, qué función cumple? Yo tengo la misma visión que Nicolás. Creo que lamentablemente hemos logrado una visión peyorativa equivocada de la función pública. Porque la función pública tiene un valor enorme, la función estatal. Digo, nosotros convivimos, por lo que hacemos constantemente, con funcionarios del Estado. Claro. Y hay gente mucho más comprometida que la actividad privada, que deja la vida y que quizás estaría bueno revalorizar esa función y también darle cierta simetría con la actividad privada en cuanto a ventajas y desventajas de las dos cosas. Equilibrar un poco la función pública con la privada, porque está esa visión de fondo de que el que pega un laburo público se salvó. Y por alguna razón la gente no renuncia a sus trabajos públicos nunca, los combinará con otros, pero como que se queda con su función pública. ¿Sabés que ha habido gente que ha renunciado? Es muy poca, pero conozco algo. Y las personas cercanas lo llaman a un psicólogo, a un lugar. ¿Qué estás haciendo? O sea, no podés renunciar. Nuestra idiosincrasia con la función pública está muy arraigada socialmente. A ver, ya lo decía Jorge Valle y lo han dicho otros tantos, de que tendríamos que rever de qué manera utilizamos nuestros lugares de función pública desde el Estado. Entonces, en lugar de estar discutiendo la cantidad de funcionarios públicos que tenemos, cómo entran, cómo salen, cómo crecen, cómo aumentan sus cargos, cómo disminuyen, estamos discutiendo si la medición del 9 o del 12 está equivocado. A mí me parece que no es por ahí, pero bueno. Tú compartís en alguna medida, por lo que me pareció entender, con Denise, que es un planteo ocurrente, inteligente, planteado técnicamente, pero como el fondo de una discusión política. Esto es una neta discusión política. Y aparte, lamento que se desdibuje detrás. Aparte, vos no te olvides, y esto no es nada menor, hasta hace 2 minutos, Danilo Astori había desafiado a Ernesto Talvi un debate. Ernesto le recoge el guante y le duplica, le dice retruco. Casualmente, Astori sale de la película, aparece un segundo escudero con el escudo en la mano, que es Pablo Ferreri, y le ataca un dato. Yo creo que nos olvidamos de que quizás sería bueno que esto quizás sea parte del debate con Danilo Astori, que ha quedado tan postergado, ¿no? Tenemos el móvil, tenemos a Ernesto Talvi allí con Anabel Aparicio. Yo no sé si ha podido escucharnos hasta ahora el economista Talvi. Yo le trasladaría a Anabela de entrada una pregunta en referencia a cuál fue, si él los puede manifestar,
si lo puede decir, la motivación para plantear este tema. Acá ha surgido en la discusión del panel que es una decisión que puede ser planteada técnicamente, pero con el fondo de una discusión política. Y hay algunos cuestionamientos para hacerle, pero esa sería una primera pregunta. La verdadera motivación para tirar este tema en medio de la campaña electoral después de mantenerse unos días al margen por una dolencia física cervical. Adelante tú. Hola, Nano, buenas tardes nuevamente y buenas tardes para todo el panel. Y como ustedes adelantaban, estamos con Ernesto Talvi, candidato a la presidencia del Partido Colorado, justamente para consultarle respecto a algunos debates que se han generado en torno a cifras del desempleo, que se han mencionado desde su parte. Buenas tardes, Talvi, gracias por recibirnos. Bueno, y el debate que se abrió en torno a las cifras de desempleo, que bueno, desde el oficialismo se ha mencionado justamente que no es una forma justificada quizás de decir el desempleo, el aumento del desempleo que usted menciona no está bien calculado. Bueno, ¿qué es lo que se puede entonces para entender la propuesta que usted hace en torno a esta cifra que sería mayor del 9% que hoy tenemos? El debate que se abrió es el que tenemos que estar dando. Y es que durante la gestión del Frente Amplio ingresaron al Estado 70.000 nuevos funcionarios públicos. Que eso llevó el número de funcionarios públicos al récord histórico de más de 300.000 funcionarios. Que esos 70.000 funcionarios que se agregaron al Estado le cuestan al país 1.700 millones de dólares por año. Que no tenemos los recursos para financiar y que estamos financiando a punta de endeudamiento, de endeudar al país, de comprometer la solvencia financiera del Estado, de comprometer el buen crédito del país, de asfixiar al sector privado con una pesada mochila y dejarlo sin competitividad y que por ende se pierdan empleos en el sector privado donde trabajan 1.300.000 personas. Cualquier medición internacional indica que el Uruguay tiene un exceso enorme de funcionarios públicos, que por cada dólar que gasta el Uruguay en comparaciones con países similares obtiene muy malos resultados y que por ende el Frente Amplio ha equivocado la estrategia. En lugar de hacer mejor las cosas en el Estado con menos gente, hemos hecho más de lo mismo con más gente. Le hemos puesto una pesadísima mochila al sector privado que no puede funcionar, que está asfixiado, que hace que los empleos privados se pierdan y que por ende redimensionar el Estado para que deje de ser un Estado obeso, pesado y costoso y pase a ser un Estado fuerte que cumpla con sus cometidos de justicia social, de educación, de redistribución del ingreso. Tenemos que replantearnos el redimensionamiento y la mejora en la productividad y la eficiencia en el gasto del Estado. Talvi, desde Piso, Nicolás Lucich, quería trasladarle una consulta. Nicolás, contanos. ¿Qué tal? Economista Ernesto Talvi, buenas tardes, un gusto. Lo que quería preguntarle muy directamente... ¿Qué tal, Nicolás? Un gusto. Buenas tardes. El supuesto que usted hace, y vamos a ponerle cifras de personas. Hoy el desempleo de Uruguay es un 9%, que son unos 160.000 trabajadores uruguayos que buscan trabajo y no lo encuentran. Usted hablaba de estos 70.000 funcionarios estatales más, que si no estuvieran, el desempleo sería el 13%. ¿No es un supuesto demasiado tajante decir que esos 70.000 no tendrían trabajo y por lo tanto el desempleo sería 13%? ¿Usted ha revisado esto? Es un hecho contrafáctico, no es un supuesto, pero digamos, ¿puede razonarse así o es una cifra que debería revisarse? La cifra en sí, Nicolás, no es lo que tiene importancia, es el concepto, la idea de que aquí hemos creado la sensación artificial de que tenemos una situación de empleo mejor que la que tenemos porque hemos creado 70.000 puestos de trabajo con recursos que no tenemos y que estamos financiando a punta de endeudamiento y que por ende no es una situación que se pueda sostener. Nosotros apuntamos a crear las condiciones para que el sector privado sea el que cree los recursos genuinos, los trabajos genuinos y perdurables. Vuelvo a repetir, acá el tema más importante es que ese aumento de 70.000 funcionarios llevó las cifras de empleo público a niveles récord, por encima de todos los estándares internacionales imaginables. En comparación con Nueva Zelanda y con Chile,
tenemos un exceso de funcionarios que podemos estimar en alrededor de 100.000, Nicolás. Realmente el Uruguay le ha errado, el Frente Amplio le ha errado rotundamente al diagnóstico. Creyó que el problema estaba solo en que el coche le faltaba nafta, plata, recursos humanos, cuando en realidad tiene la batería fundida. Es un problema de organización de la provisión de los servicios públicos. No solo se precisan más recursos, se precisa cambiar la forma de organizar la provisión de los servicios públicos para que los funcionarios públicos puedan trabajar con otra productividad. Estamos, por cada dólar que gastamos, produciendo servicios mucho peores que los que produce Nueva Zelanda, que los que produce Chile. Eso es lo que tenemos que estar discutiendo. Cómo redimensionar el Estado para tener un Estado más fuerte, que cumpla con sus cometidos, cómo hacer las cosas mejor con menos gente y no hacer más de lo mismo con más gente y ponerle una mochila imposible de soportar al sector privado. Talvi, ¿quiere hacer otra pregunta a Nicolás? Así que le damos razón. Una breve para cerrar un tema muy importante. ¿Qué es lo que le dice usted a ese funcionario estatal que nos está mirando, que está en una oficina ejerciendo una función burocrática garantista, porque en definitiva las burocracias estatales se necesitan, porque efectivamente ahora hay un cuestionamiento, usted lo ha fundamentado muy bien, en lo que es el tamaño de la función pública? ¿Qué le dice a ese funcionario que está cumpliendo incluso hace muchos años una determinada función en un gobierno municipal, en un ministerio, y que ahora se lo pone en cuestión ese trabajo? ¿Qué es lo que usted le transmite? Lo que le transmito a los docentes, que son funcionarios públicos, en su enorme mayoría vocacionales, que gracias al esfuerzo cotidiano que hacen, las cosas no están peor de lo que están, porque el sistema, en lugar de estimularlos, de motivarlos, de que logren el máximo de su potencial, los desmotiva, los desestimula. Tenemos ausentismo y graves problemas de deserción y de calidad de aprendizajes en nuestro sistema educativo. Nosotros lo que aspiramos es que cambiemos la forma de organizar el Estado, de manera tal de que justamente el funcionario público, a quien respetamos y valorizamos porque no es su problema, el problema es la forma como organizamos su trabajo, se sienta estimulado, se sienta motivado, se sienta premiado en una carrera administrativa que premie el mérito y que estimule a que puedan dar lo mejor de sí. Talvi, justamente, ¿en cuánto reduciría entonces la cantidad de funcionarios del Estado en un eventual gobierno colorado? Nosotros hemos planteado que el Uruguay necesita como mínimo no reponer vacantes por 5 o 6 años, de manera de que de forma gradual, suave, humana, sin afectar derechos adquiridos, las personas que se jubilan y fallecen, a nivel total no vamos a poder reponerlas, de manera tal de poder reducir en un lapso de 5 años en un 50.000 la plantilla de funcionarios públicos. Y en el caso justamente de los docentes, que usted propone crear 136 liceos públicos, ¿no necesitaría contratar más docentes en ese caso? Vamos a ver, porque hay docentes que trabajan todavía 20 horas, que podemos aumentar a 40. Seguramente vamos a precisar algo más, pero eso es de lo que se trata, gobernar. Para nosotros los niños y la educación vienen primero y es lo que vamos a priorizar. Pero en un contexto en el que a nivel global vamos a ir redimensionando la plantilla del Estado, simplemente porque el país no la puede financiar y porque además no la precisa, porque hay muchas ganancias que hacer para poder hacer las cosas mejor con menos gente. Vamos a ir reasignando de lugares en donde se necesiten más, menos a donde se necesiten más. Para eso hay 20.000 contratos por año que vencen en el Estado, que nos permiten reasignar de un lado a otro haciendo cirugía de precisión. Si hay un contrato que vence en el BROU, bueno, quizás lo reasignemos y contratemos 3 profesores, porque normalmente los contratos terminan siendo mucho más costosos que lo que cuesta un policía, que lo que cuesta pagarle a un maestro. Bien, bueno, Talvi, muchísimas gracias por recibirnos. Compañeros, por aquí entonces una síntesis de este debate y la postura desde el Partido Colorado en cuanto a la cantidad de funcionarios públicos estatales. Por aquí es todo, compañeros, volvemos con ustedes. Gracias, Anabel. Agradecerle a Talvi el tiempo que nos dio a la tarde en casa en una agenda apretadísima que nos consta. Nos vamos a la tanda ya.
¿Sabes todo lo que le hago a mi pelo en un año? Miles de cepilladas, 100 planchitas. Y ni hablar de la decoloración. Con el VIP Reparación Total 5 me olvido del daño. Tiene el increíble poder Cica Reparador. El VIP Reparación Total 5. Reviví tu pelo con el VIP. Solo de L'Oréal París. Todas lo valemos. En Centenario cumplimos 60 años y lo seguimos celebrando. Ahora, sacándole el IVA a nuestros Frankfurters Extra. Sin lactosa, sin transgénicos, sin huevo, sin gluten y durante todo septiembre, sin IVA. ¿Qué esperas para probarlos? Centenario, como más te gusten. Podemos ser violentos, crueles, soberbios. Sin embargo, lo único capaz de salvar a un ser humano es otro ser humano. Ayúdanos a salvar vidas. Asociate a Médicos Sin Fronteras. Ingresá a msf.org.uy o llama al 2929-2121. En los lugares más olvidados del mundo, en conflictos armados, en epidemias, cuando el hambre amenaza la supervivencia.